Buenos días, bueno, ya casi tardes, ¿verdad? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida a este lugar. Tenemos nuestra cita este día todos los jueves, ¿verdad? Y ahora, primer jueves del año 2025, ¿verdad? Una bendición que Dios nos haya permitido estar aquí nuevamente, ¿verdad? Para compartir el mensaje de Dios. Es un agrado para mí, es un gusto para mí servirte en este momento y poder compartir contigo el mensaje de Dios para nuestras vidas. Te felicito si has tomado a bien estar ahí, apartar esos minutos de tu tiempo para poder conocer o para poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Así que te felicito y sin duda alguna el Señor debe estar con una gran sonrisa allá en el cielo, ¿verdad? Porque está agradado de ver cuando sus hijos le buscan a Él, cuando buscan su instrucción, cuando buscan su voluntad. Amén. Así que ahora vamos a orar y estamos aquí el segmento a la luz de la palabra. Eso es lo que vamos a estar ahorita viendo todos los jueves, a la luz de la palabra. Así que vamos a orar para que sea Dios pues el que tenga el control de todo lo que vamos a expresar. Así que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias, ya estamos aquí una vez más, un día más, un año más, Señor, que recién comienza y que es por tu santa voluntad, Señor, que tú nos permites estar acá. Estamos cumpliendo al mandato tuyo de poder llevar este mensaje, Señor, a través de todos los medios posibles, para que este mensaje sea expandido, Señor, y que no haya nadie que se quede sin escuchar que hay una solución, una respuesta en ti, Señor. Así que ahora, en este momento, estamos ya listos para poder compartir lo que tú quieras expresar a través de mi persona. Toma el control de todo lo que pueda acontecer a mi entorno y de las palabras que también voy a expresar en este momento, que sean de acuerdo a tu voluntad. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, a la luz de la palabra, y bueno, vamos a hablar un tema muy importante, y son las instrucciones para permanecer dentro de la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Qué son esas instrucciones? Dios me regaló ahora estos parámetros o esos indicadores importantes que podemos tomar en cuenta para permanecer dentro de la voluntad de Dios. Incluso el lema para este año que Dios me regaló, ¿verdad? Es estando dentro de la voluntad de Dios, permaneciendo la voluntad de Dios. Entonces ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué es la voluntad de Dios? De entrada, aunque no es el primer, la cita bíblica que vamos a ver acá base, pero ahorita Dios me la pone en mi cabeza, y es que la voluntad de Dios, ¿verdad? Es empezando con lo que Dios destina para nuestra vida. Dice que más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos, y sus caminos que nuestros caminos son mejores que los nuestros, ¿verdad? Así que qué bueno es saber y contar que tenemos un Dios todopoderoso que conoce toda la eternidad, y que Él, como lo conoce, puede venir y aconsejarnos y guiarnos, ¿verdad? De acuerdo a su santa voluntad, para que a nosotros pues nos vaya bien y podamos obtener los propósitos que Él ha destinado para nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a poner ya nuestra base bíblica de este momento, y es que vayas a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer Romanos 12:2, y ese es el tema o la cita base que vamos a poner en este momento. Recuerda que todo lo que nosotros expresamos tiene que estar contemplado en la santa palabra. Si tú escuchas algo que no tiene referencias ante la Biblia, pues entonces podríamos dudar que eso sea un mensaje de Dios. Pero si todo lo que tú escuchas está plasmado en la Biblia, está de acuerdo con lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, entonces es correcto. Amén. Bien, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tres componentes aquí, o tres adjetivos de cómo expresa Dios referente a su voluntad, aunque dice ahí que tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, aunque para iniciar ahí nos está hablando de nuestra mente, porque todo depende de cómo nosotros pensamos y de lo que pueda haber en nuestra mente para poder venir y afrontar, ¿verdad?, lo que es nuestra vida y poder tener nuestros propósitos. Creo que voy a iniciar hablando ahí, ¿verdad? No era el punto exacto, pero hay que hablar, porque cuando hay un obstáculo, cuando hay un tropiezo, es imposible que nosotros podamos venir. Pueden haber muchas estrategias excelentes, pueden haber muchas buenas ideas, pueden haber tantas puede haber tantas situaciones que nos puedan favorecer, pero si tenemos esos obstáculos en nuestra mente principalmente, no podemos avanzar.
Lo primero que Dios nos dice ahora es de entrada, ¿verdad? Y esto pues Dios es diciéndolo ahorita porque no lo tenía contemplado. Lo primero que Dios dice de entrada es que tenemos que como que desbloquear nuestra mente. No podemos seguir con nuestros pensamientos del pasado. No podemos seguir con esos prejuicios que nos evitan recibir las bendiciones de Dios. No podemos ir pensando con esos pensamientos de derrota, permanecer en nuestra mente esos pensamientos de derrota o pensamientos negativos que no nos permiten avanzar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cambiar esos pensamientos, ¿verdad? Permitir que sea Dios trabajando en nuestra mente, en nuestros pensamientos y traer esa palabra de Dios. Dios le dijo ahí en el libro de Hebreos, dice, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús vino a cumplir toda la ley, ¿verdad? Vino a cumplir toda la ley porque dijo él de que la salvación era por gracia y que ahora esos preceptos y esos mandamientos los iba a él colocar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿qué debe de haber en nuestra mente? Debe de haber los estatutos, los mandamientos de Dios, deben de estar en nuestra mente, la palabra de Dios, que es la que nosotros venimos y citamos en esos momentos de dificultad, las promesas, que son las que nos permiten mantener esa fe en aquellas circunstancias desfavorables de nuestra vida. Eso es lo que debe de existir en nuestros pensamientos, no pensamientos de derrota, no prejuicios, no complejos, porque dice que Dios, ¿verdad?, es el que habita dentro de nosotros. Y cuando una persona tiene adentro, una persona tiene el Espíritu Santo en su corazón, en su interior, ¿verdad? Tiene que tener la naturaleza de lo que posee en su interior. Amén. Entonces no podemos ser personas que pensemos negativamente, ni permitir que tengamos ese bloqueo en nuestra mente. Hay que sacarlo, hay que derribar ese bloqueo para que podamos entender lo que vamos a expresar en este día. Entonces dice aquí que la voluntad de Dios, dice que, ¿cómo es? Hay tres aspectos aquí, porque estamos hablando de la voluntad de Dios y en este año vamos a tratar lo que es la voluntad de Dios. Y dice aquí que es buena, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso significa, con esos tres componentes, buena, agradable y perfecta, significa que cuando nos encontramos dentro de la voluntad de Dios, todo nos va a resultar para bien. Significa que Dios no va a poner en tu vida algo que te haga daño. Significa que todos los propósitos de Dios se van a hacer realidad y todo va a salir con éxito. Cuando tú vienes y te sometes a esta palabra, significa que vas a obtener los propósitos de tu vida. Lo que Dios ha destinado para ti lo vas a culminar de una manera excelente y vas a ver la recompensa de todo lo que se hace cuando se obedece a Dios. Vas a ver a Dios manifestarse en tu vida de una manera favorable cuando tú vienes y te das cuenta que hacer la voluntad de Dios es lo mejor, aunque muchas veces nosotros no lo comprendamos, aunque muchas veces no lo entendamos, aunque muchas veces quizás hasta ni podamos estar de acuerdo, pero Dios es perfecto. Entonces cuando Él conoce todo lo que es el futuro, Él viene y te va a entregar a ti lo mejor. ¿De quién te dejas guiar tú? Cuando tú vas a un lugar donde no conoces, tú te dejas guiar de aquel que conoce el lugar, de aquel que conoce muy bien lo que acontece en ese lugar. Entonces así mismo es esto. Si tú te dejas guiar de aquel que conoce todas las cosas, que conoce hasta el futuro, porque nosotros tenemos dominio de nuestro presente, ¿verdad? El pasado, como decimos, ya no podemos hacer nada por el pasado y eso quedó atrás, no podemos regresar. Pero tenemos en nuestro dominio ahorita lo que está pasando en este instante, en nuestro presente, tenemos dominio de ello. Pero del futuro solamente Dios lo conoce. Pero cuando tú te dejas llevar y te entregas a aquel que lo conoce todo, entonces todo va a salir bien. Amén. Entonces ahora vamos a entrar ya hacia algo rápido. Tengo 12 parámetros. 12 parámetros, 12 meses. Así que tú sabes cómo vas a distribuir esto. Pero Dios me está dando estos 12 lineamientos, ¿verdad? De cómo nosotros podemos permanecer dentro de la voluntad de Dios para que todo nos salga bien y podamos obtener los resultados que realmente necesitamos. Y en primer lugar, ¿cuáles son esos indicadores? Vamos a irnos a Juan 1:12 y qué importante es conocer la identidad. ¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos en Dios? Estamos hablando de ser dirigidos por Él. ¿Quiénes somos en Dios? Anteriormente estuvimos hablando qué dice Dios de nosotros. Pero ahora vamos a hablar quiénes somos en Dios. ¿Quién dice Él que somos? Y nos vamos a ir a Juan 1:12, ¿verdad? Juan 1:12 dice que somos sus hijos. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios cuando le hemos reconocido en nuestro corazón como Rey y Señor de nuestras vidas. Quiero hacer una aclaración aquí, porque todos decimos, muchos dicen las personas, todos somos hijos de Dios. Y yo quiero aclararte esto, no todos son hijos de Dios. Dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Significa que todos hemos sido creados por Dios. El ser humano fue creado por Dios. Él fue el que lo hizo, Él fue el que nos creó. A toda la humanidad Dios nos ha creado. Pero los que hemos recibido a Jesús, los que hemos reconocido que le necesitamos, los que somos portadores del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, dice que somos hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestro corazón es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es una marca que nos destina o que nos hace la diferencia, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Esa marca dice que nosotros somos hijos de Dios cuando tenemos en nuestro corazón el sello del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, dice que será la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos todas las bendiciones, tenemos todos los derechos y todos los deberes también que corresponden a un hijo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos en Dios. Tenemos derechos, tenemos responsabilidad, tenemos bendiciones de parte de Dios para nuestra vida. Entonces qué importante es saber primero quiénes somos en Dios, quiénes dice Dios que somos. Nosotros somos sus hijos, ya somos sus hijos. Lo segundo que debemos de entender es que tenemos que tener un propósito. Amén. Tenemos que tener un propósito y esto está aquí en Marcos 16, 15, 17. Amén. Marcos 16, 15, 17 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas son las señales a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Y dice ahí, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí hay un propósito que Jesús destinó para todas las personas en aquel momento. Puede decir alguien, no, pero es que esto era para los discípulos. Sí, en aquel momento estaban los discípulos porque no había iglesia. Solo fueron 12 personas que anduvieron con Jesús. Bueno, fueron 11 desde el momento que Judas vino, ¿verdad? Y se quitó la vida, entonces fueron 11. Entonces a esas 11 personas que eran los discípulos que andaban con Jesús fue que les ordenó esto. Pero posteriormente los discípulos fueron los que siguieron predicando el evangelio y vino y se originó la iglesia, ¿verdad? Y fueron expandiéndose. Entonces nosotros estamos llamados a poder compartir aquello que conocemos, que es la salvación de las demás personas, que es la oportunidad de tener una nueva oportunidad, o sea, una oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces dice aquí que nos ha dado un propósito. Primero tienes que saber quién eres y después tienes que tener un propósito, porque de esa manera vamos a empezar este año de manera segura de lo que queremos hacer. Primero, quiénes somos y qué propósito tenemos. El propósito en Dios es venir y compartir el evangelio a toda criatura. Es venir y participar de cualquier medio. Hay muchas formas de cómo expandir el mensaje de Dios. Hay muchas formas de cómo compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces debemos de venir y explotar todos esos recursos para venir y compartir lo que es el mensaje de Dios. Y dice ahí que las personas hay una característica muy importante, y es que dice que va a estar acompañado del poder sobrenatural. Cuando lo decimos acá, dice,
El que dice, y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas son las señales a los que creen. Mira, señales, o sea, tenemos que estar acompañados de señales. Y eso es un reto para todo creyente. Es un reto para todo hijo de Dios. Que hemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder compartir el evangelio. Como lo dijo allá en el libro de Hechos, capítulo 1:8. Y le dijo, no vayan a predicar todavía hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que puedan estar llenos del Espíritu Santo e ir a compartir el evangelio. Porque era necesario que el evangelio se llevara a cabo con poder sobrenatural de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer de este año en esta nueva temporada. Esto es lo que va a tomar esto es lo que se va a hacer, esto es lo que va a tomar esta acción, lo que es desde este momento, lo que es la nueva temporada, que va a ser acompañado de poder sobrenatural. Todo aquello que predican el evangelio tiene que haber una manifestación del poder sobrenatural, porque eso va diciendo que estamos respaldados por Dios. Entonces dice aquí, a los que creen les seguirán estas señales, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Esto no es que literalmente vayas a tomar una mano, una serpiente, no. Eso es que van a ver personas con actitudes de serpientes o espíritus con actitud de lo que es una serpiente. Como una serpiente, es una astucia. Gente sagaz, pero para hacer el mal. Entonces todo eso lo vas a desbaratar cuando tienes el poder de Dios en tu vida. Cuando tienes el Espíritu en tu vida, tú vas a saber identificar cuando son esos espíritus que vienen a ti. Entonces dice ahí, van a tomar en sus manos serpientes, dice, pero no te van a dañar. ¿Por qué? Porque Dios va a poner dominio en tu vida, en lo espiritual, para que tú puedas deshacer las acechanzas de maldad. Amén. Entonces, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, cosas que te hacen daño, cosas que te pueden provocar la muerte, no te va a dañar, porque si ahí no hará daño aquello que te podría quitar la vida, no va a hacer daño. Y además dice aquí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder sobrenatural, estará acompañado de poder sobrenatural. Pero ¿cuándo? Cuando conoces un propósito. Nadie puede venir y avanzar acerca de algo cuando hay ignorancia. Nadie puede hacerse cargo de algo que desconoce. Nadie puede actuar ni dar el primer paso cuando no hay un conocimiento previo. Y es por eso que en esto también existe la doctrina de Dios, para poderla conocer antes. Aquel que conoce, entonces ya puede tomar el paso. Y ya con eso Dios va viniendo y va dando cobertura, ¿verdad? Para poder operar en lo que es en la sobrenaturalidad de nuestro Dios. Pero para ello también hay algo muy, no es solamente que bien, ¿verdad? Vamos a ir a predicar, vamos a compartir el evangelio en cualquier medio y se van a ver los acontecimientos espirituales. No, esto tiene un proceso, porque nuestra vida también es preparada para ello. Y también el Espíritu Santo nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dedicar tiempo a la oración, a la lectura, a conocer, a la lectura. Dice él que nuestra sabiduría no es sabiduría humana, sino una sabiduría divina. Entonces tenemos que tener que procurar eso, ¿verdad? Tener esa sabiduría divina, estar llenos del Espíritu Santo y dejarnos guiar por él, conocer su voz y atender a sus instrucciones, para que todo se dé de acuerdo a su voluntad, como él lo establece. No es a nuestra voluntad, no es que yo te voy a sanar y te voy a poner la mano y vas a quedar sano. No, si Dios no quiere, no sucede. Y eso hay que entender, que ese es un Dios soberano y que las cosas pasan cuando Dios quiere, no cuando las personas establecen. Entonces, por eso aquí nos está dando nada más el conocimiento de lo que realmente es una persona cuando está siendo guiada por el Espíritu de Dios, cuando esta persona va acompañada, ¿verdad?, de lo que es los aconteceres espirituales, cuando son enviadas por Dios y obedecen. También vamos a ver el tercer punto, y es que tienen autoridad. La persona que es enviada por Dios tiene autoridad, y este es un parámetro muy importante, y es que dice ahí en Josué 1:3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que tocare la planta de vuestro pie.
Tú tienes autoridad cuando Dios te delega algo, cuando Dios te otorga algo, tú vas con esa autoridad de parte de Dios. Y eso significa que cuando tú tienes esta autoridad de Dios, todo se somete a ti. Todo se somete a ti, y aunque los demás quieran hacer cualquier cosa, todo se somete a ti. Porque estás con la autoridad de Dios en aquel lugar. En ese momento todo lo que haces, se mueve el Espíritu Santo a tu favor. Porque Dios te ha otorgado ese lugar donde tú llegas. Ya sea para predicar, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar. Cuando tú estás en el lugar correcto, tú ves la cobertura de Dios en tu vida y todo lo que tú haces te resulta para bien. Todo lo que tú haces le favorece a las personas que te oyen. Tú favoreces a las personas con lo que haces, con la habilidad de lo que Dios te ha otorgado, ¿verdad? Entonces eso acontece cuando Dios te da autoridad y estás en el lugar correcto. Y es por eso que la persona que es guiada por Dios tiene que ir al lugar donde Dios le destina, no donde uno quiere, sino donde Dios le destina, para que ese lugar sea lleno, o se cumpla, más bien dicho, se cumpla la voluntad de Dios en ese lugar. Sabes que tú y yo como hijos de Dios somos portadores de su presencia, ¿verdad? Y cuando vamos a un lugar, ahí la presencia de Dios se manifiesta porque nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Por eso dice ahí, Dios nos da autoridad para realizar las cosas. Pero ¿cuándo es eso? Cuando nosotros nos rendimos a una voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros hablamos de voluntad de Dios, es que nosotros no vamos a hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos ha llamado y que nos ha elegido. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, pues entonces vamos a ver cómo funciona la voluntad de Dios en nuestra vida, que es mucho mejor que la nuestra. Entonces dice aquí, Él nos da esa autoridad para poder venir y poder compartir el evangelio. Él nos da la autoridad para poder ejercer en un trabajo. Él nos da habilidades para realizar las cosas, y todos los efectos de lo que hacemos se ve que va produciendo, que sale bien, que sale a nuestro favor. Cuando Él nos da la autoridad de estudiar en el lugar correcto donde Él quiere que estemos, todo se nos favorece. Entonces, por eso dice ahí, todo lugar que tocare la planta de vuestro pie les pertenece. ¿Qué más? Nos da dominio. Dice 2 Samuel 5:19. Dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, y dice, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vemos un aspecto muy importante aquí. Vemos a David. Un David que dijimos que él es guerrero, fue pastor, ¿verdad? Guerrero, pastor, rey, ¿verdad? Y el ungido de Jehová, el escritor, el salmista. Pero vemos aquí a un David que siempre le consultaba a Dios lo que iba a hacer. Y eso es una buena cualidad. Tú y yo no pretendemos que todo nos resulte bien, sino le consultamos a aquel que conoce todas las cosas y aquel que sabe perfectamente los tiempos. Dios, aquí Él iba a la batalla, pero no iba a la batalla si no se lo indicaba el Señor, si no le daba la autoridad Dios de poder ejercer esa batalla. Y vemos aquí en el primer lugar, porque en este acontecimiento de esta porción bíblica pasó algo muy importante, y es que esto quiero que te lo grabes tú. Cuando tú vienes y cumples la voluntad de Dios, cuando todo lo que tú haces, cuando todo tú le pides a Dios la dirección de lo que vas a hacer, todo te va a resultar bien. Cuando tú pones todo lo que haces en las manos de Dios, como lo hizo David. Él iba a la batalla y le preguntó, y le dice aquí, entonces consultó, muy importante consultar a Dios. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? La primera pregunta que le hizo, ¿es que me vas a permitir ir con los filisteos? ¿Me vas a permitir ir contra los filisteos? Y después dice, ¿los entregarás en mis manos? Como quien dice, Señor, vas a permitir esa batalla, pero ¿estás seguro que yo voy a salir vencedor? Eso es lo que estaba preguntando. ¿Estás seguro que yo voy a salir vencedor? Y entonces viene y dice, Jehová respondió y le dijo, ve. Ve, David, le dice, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Y podemos ver en esa circunstancia, lo vemos a ver ahí en Filipenses 5, en 2 Samuel 5, tú lo puedes leer.
Y vas a ver que en primera instancia se los entregó en su mano y David salió vencedor. Pero vamos a ver una diferencia cuando después vemos en el siguiente punto. Lo voy a unir porque es de la misma, estamos hablando de la misma porción bíblica. En el segundo punto dice que hay que actuar con la estrategia de Dios y en el tiempo de Dios. Amén. No es el hombre que te da el tiempo, es Dios quien te da el tiempo. Porque lo que pasa es que el hombre, nosotros nos basamos en lo conveniente. Nos basamos en lo que nos conviene a nosotros y nos basamos en diferentes aspectos para poder poner el tiempo y poder programarnos. Es por eso que a veces cuando nosotros hacemos nuestra agenda bien limitada y que tiene que ir el tiempo bien exacto, a veces la presencia de Dios se quiere manifestar y no lo hace. ¿Por qué? Porque no dejamos el lugar, dejamos el tiempo para toda nuestra liturgia, así como nuestra vida personal. Tenemos toda la agenda para hacer todas nuestras cosas, pero no dejamos el espacio para el Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas, para que trabaje en nuestro corazón, para que trabaje en nuestros pensamientos, para que nos dé las instrucciones para que podamos seguir. Pero así mismo es en nuestras iglesias también. Hacemos esto en nuestras iglesias, hacemos la liturgia, te digo porque yo estuve como copastor en una iglesia. Entonces hacemos la liturgia, hacemos los programas, ¿verdad? Pero después ya es que el tiempo, el Espíritu Santo se empieza a manifestar y decimos, no, es que el tiempo ya vamos, tenemos que terminar a tales horas, y cortamos la presencia del Espíritu de Dios y ya no se hizo nada. ¿Por qué? Porque el tiempo, estamos a nuestro tiempo y no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, sanar nuestras vidas, sanar nuestros pensamientos, ¿verdad? Romper ataduras de persona que esté esclava al pecado. No lo permitimos. ¿Por qué? Porque estamos con nuestro tiempo y no con el tiempo de Dios. Entonces vemos aquí algo muy importante. Dice que hay que optar en el tiempo de Dios y con la estrategia de Dios. Y lo vemos aquí en 2 Samuel 5, 23, 24. Dice, y consultando David otra vez, consultando David a Jehová, y le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás, dice, a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y yo esta porción me encanta muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque estoy viendo a un Dios todopoderoso que primero te da la orden. O sea, veo a un David que le pregunta a Dios primero qué es lo que va a hacer, pero después que él obedece, ¿verdad? Que él obedece, ve la mano de Dios obrar en su vida cuando se los entrega en su mano. Pero ellos regresaron y yo quiero que leamos esto. Dice aquí, te lo vamos a leer desde acá, desde el 5, del 17 en adelante, dice aquí. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y luego dice, y vino David a Baal Perasín, y ahí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el lugar de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Cuando venció primera vez David a estas personas, a los filisteos, dice ahí que ellos dejaron sus dioses, abandonaron sus creencias. ¿Por qué? Porque fueron conquistados por David. Entonces dice que quemaron todo. Pero luego se volvieron a ir, ¿verdad? Pero regresaron de nuevo. Es como que no nos quedamos a gusto con esto, ¿verdad? Quemamos nuestros dioses, nuestra cultura, nuestros dioses y todo lo que hacíamos, y regresaron. Y dice aquí en el 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová otra vez, quiero que notes esto. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino que rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras.
Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Qué quiero que notes? Él pudo haber dicho, bueno, esta estrategia me resultó. Amén. Esta estrategia me resultó, es que el Señor me los puso en sus manos la primera vez y yo los vencí. Quemaron sus dioses y todos los vencí. Amén, los conquisté. Entonces vinieron otra vez, es que yo voy a ocupar la misma estrategia. Él pudo haber hecho eso. Voy a ir ante ellos otra vez. Él ya sabía cómo los había vencido la primera vez. Él ya sabía cómo los había vencido la primera vez. Pero él, ¿qué hizo? Señor Dios, voy a ir otra vez, me los vas a entregar en mis manos. Volvió a consultar a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Espérate. Esta vez le dijo no. La primera vez se los entregó en su mano. La segunda vez le dijo no, espérate. Cuando oigas el sonido de las balsameras, entonces sales. ¿Por qué? Porque él iba delante de él. ¿Y qué significa eso? Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que le dijo, mira, espérate, yo voy a ir delante de ti? Si Dios iba delante de ti, significa, mira, yo voy a ir a pelear antes para después entregarte a la victoria. ¿Por qué? Porque dice aquí, yo iré, dice, adelante, dice. Porque Jehová saldrá adelante de ti a herir el campamento de los filisteos. O sea que esa vez no fue una batalla de David. Esa vez fue una batalla de Jehová Dios. Amén. Como muchas veces pasa con nosotros. ¿Y qué otra cosa podemos ver aquí? Primera vez, ellos atacaron y David venció. Ya había surgido una batalla. David ya estaba cansado de una batalla porque ya había ido a una batalla. Vienen otra vez a insistir. David está cansado. Pero Dios no te va a mandar cansado a una batalla. ¿Te das cuenta? Dios no te va a mandar cansado a una batalla. Por eso le dijo, espérate, quédate ahí en las balsameras, como que descansa un momentito, porque yo voy a ir a pelear esto por ti y después yo te voy a decir cuándo vas a salir, cuando ya estén débiles, cuando ya estén derrotados, cuando ya no puedan más. Solamente para obtener la victoria. Y así hace Dios con nuestras vidas. Dios no nos va a mandar cansados a una batalla, y es por eso que dice ahí que nosotros solo peleamos las batallas que nuestro Dios nos ordena que hemos de pelear. Dios le dijo a Jefté, no vayas a la batalla, yo voy a pelear por ti. ¿Va? Entonces Dios nos dice a nosotros eso. Y significa que si tú quieres tener éxito en todo lo que haces, tienes que aprender a descansar cuando Dios dice que debes de descansar. Tienes que guardar silencio cuando Dios dice que guardes silencio. Tienes que hablar cuando Dios dice que tengas que hablar. Tienes que salir a la batalla cuando Dios dice que tienes que salir a la batalla. No te tiene que importar más palabra de hombre que de Dios. Porque es Dios quien te va a dar la victoria. Es Dios quien te va a dar te va a hacer vencer. Amén. Entonces dice aquí, fue David cuando Dios se lo ordenó. Fue David cuando oyó las balsameras y salió triunfante. Venció todo lo que tenía que vencer. ¿Sabes por qué? Porque tomó en cuenta a Dios, le consultó a Dios, supo esperar a lo que Dios le dijo, siguió las instrucciones de Dios en su vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer si realmente queremos estar dentro de la voluntad de Dios. Si tú quieres ver que Dios pelee tus batallas, mira, es mejor pelear, esperar que Dios pelee nuestras batallas cuando nosotros estamos cansados, que ir nosotros con nuestras propias fuerzas y quedar derrotados en la primera vez que nosotros vayamos a una batalla. Es mejor que Dios pelee nuestras batallas y saber obedecer a lo que Dios dice, ¿verdad? Para poder ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Entonces, Dios nos ha dado dominio y Dios nos ha dado, o sea, cuando nosotros trabajamos en el tiempo de Dios y cuando actuamos en la estrategia de Dios, ya somos más que vencedores. Amén. Ya somos más que vencedores porque Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar tirados en una batalla. Dios siempre va a responder a nuestro favor cuando somos hijos obedientes. ¿Qué haces tú cuando un hijo es obediente y tiene una buena conducta? ¿Qué haces? Al hijo que tiene buena conducta tú lo premias.
Pero aquel que tiene mala conducta, ¿qué haces? Tú lo castigas, sacas la rienda, ¿verdad? Y le das con el cinchazo, como decimos aquí en El Salvador. Le damos un cinchazo o un chancletazo, ¿verdad? Algunas personas. Cuando alguien está con mala conducta, tú lo disciplinas, tú lo castigas porque está actuando mal. Pero cuando tú tienes un hijo que tiene una buena conducta, tú haces lo posible y dices, no, bueno, mi hijo tiene este sueño, mi hijo quiere este recurso, mi hijo me ha pedido esto. Tú haces lo posible, tu trabajo, tú vas guardando tu dinerito, ¿para qué? Para otorgarle a tu hijo lo que él quiere, porque sabes que es un buen hijo, porque sabes que te respeta, porque sabes que él es obediente y se esfuerza, entonces tú le das todo lo que él necesita, amén.